Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por esta mañana que nos regalas, que nos permites disfrutar tu presencia. Estamos agradecidos por esta semana que ya se completa y porque sabemos que cada día tú has estado allí. Y eso es lo que deseamos y te pedimos en este día, que cada mañana, cada amanecer de nuestra vida, tú estés allí. Tu presencia esté de continuo en nuestra vida. Tus palabras estén de continuo en nuestra boca, tu corazón, nuestro corazón, Señor, para poder entenderte y hacer tu voluntad siempre en todo lo que hagamos. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana cerramos el bloque de las parábolas, cerramos esta serie de las parábolas de Jesús, contando una de las últimas parábolas que se dieron, o por lo menos una que la dejamos de última y consideramos que de las más importantes que Jesús también enseñó, y es la parábola del buen samaritano. Y dice así, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén y amén. Y bueno, qué tremendo es esto, ¿verdad? Como por muchos años, cuando hemos leído esto y hablamos del buen samaritano, inclusive es una expresión que se quedó en nuestros labios a nivel cultural. Cuando decimos, queremos referirnos a una persona que ayuda, a una persona que se puso ahí para ayudarnos, para socorrernos en alguna situación difícil que estábamos viviendo, y dice, ay, necesito un buen samaritano que venga y me ayude. Pero nadie tal vez ha visto con profundidad que esta expresión de decir el buen samaritano, ¿por qué era un samaritano? Era que venía de Samaria, y este samaritano no podía relacionarse, era extranjero, al menos con judíos. Si supusiéramos que este hombre que estaba en el suelo, casi medio muerto, era un judío, no debía un samaritano ni siquiera acercarse, no debía compartir con él, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Vemos también que ¿quién podría ser? También podríamos pensar que fuera un samaritano el que estaba en el suelo, y por eso podríamos pensar por qué el sacerdote pasó de lejos. Porque el sacerdote no iba a hacer a un lado su religión para poder acercarse a ese samaritano. Porque cuando hablamos de sacerdote no estamos hablando de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Estamos hablando de aquellos sacerdotes en aquellos días que ministraban en el templo. Les podríamos decir que porque aquel sacerdote pasó de largo, si era un representante de la palabra, era un representante, un intérprete de la Torá. De hecho, la persona con la que Jesús está conversando es un intérprete de la ley. Es alguien que se supone que puede interpretar estas cosas, y Jesús le está haciendo interpretar el mandamiento más importante y haciéndole ver cómo no puedes decir que amas a Dios si no amas a los prójimos, si no amas a los que Él ama. Y entonces el siguiente es el levita, porque el levita no se extiende. ¿Será que lo veía como un extranjero? ¿Será que creía que por su posición? ¿Quiénes son los levitas? Eran aquellos que eran la heredad del pueblo de Dios. Era aquel pueblo que no tenía tierra ni tenía herencia, pero que eran los escogidos del Señor también para ministrar en el templo. Eran los que eran escogidos de Dios para habitar entre su pueblo, como Él siempre cuidaría de ellos, Él siempre velaría por ellos, porque el Señor, la presencia, sería su heredad. Wow, cuando uno se pone a ver todas estas cosas diría, ¿cómo un levita no fue movido a querer ayudar a alguien sabiendo que Dios lo ha ayudado toda su vida?
sabiendo que Dios le ha mostrado su amor todo el tiempo. Pero ni el sacerdote ni el levita estaban dispuestos a mover su posición, a cambiar su posición, su título, o rebajarse a poder ir y ayudar a alguien. Máxime que consideraban que la ley les prohibía tocar, quizá inclusive acercarse a alguna persona que estuviera en la condición de este hombre que estaba en el suelo casi medio muerto. Pero cuando nadie es entendido, no es movido a hacer misericordia. Luego pasa este samaritano que iba de camino. Cualquiera hubiera dicho, no debía hacerlo, no podía hacerlo, pero lo hizo. Él mostró misericordia, curó a la persona, al hombre, lavó sus heridas y estuvo dispuesto a aún ir más allá. Cuando él le dice al mesonero del lugar donde se queda, le dice, cuídalo y si él gasta algo de más, yo te lo pagaré cuando venga. Es ese que no solo hizo misericordia, sino estaba dispuesto a ir más allá. A veces inclusive nosotros, en queriendo ser buenos samaritanos, ayudando a alguien, nos limitamos a llegar hasta un cierto punto. Decimos, es que ya yo hice suficiente. Perdón, ya yo hice suficiente, dicen algunos. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué es suficiente? Si tenemos que ser movidos a hacer misericordia. La pregunta final que le hace el Señor, el maestro, al intérprete de la ley, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo? Porque eso es lo que él quería saber. ¿Quién es un prójimo? ¿Quién es el prójimo de este hombre? Y el prójimo a veces no es solamente el que usted quiera escoger, porque muchos dicen, amo a mi prójimo, sí, el que usted escoge, pero prójimo no es el que usted escoge. Y él dice, el que usó de misericordia con él. Y qué tremendo es cuando podemos entender la palabra a esa dimensión. Hoy es importante que reflexionemos en que somos llamados el Señor a hacer misericordia, a cuidar a otros que están ahí y que lo necesitan, porque de otra forma, ¿cómo expresaremos el amor? ¿Cómo expresaremos lo que sentimos y lo que Dios ha puesto en nosotros? Es la palabra prójimo. De hecho, la palabra prójimo significa individuo cualquiera. Individuo cualquiera, ¿verdad? Entonces, inclusive podría sonar para algunos de alguna forma despectivo, pero no lo es. Entonces, cuando se habla de un individuo cualquiera, tenemos que considerar que no es alguien como que podemos escoger, o sea, que es que a cualquiera, sea como sea de la nación que sea de donde sea, y aún hasta si en algún momento nos ha hecho algo. Reflexionemos hoy en que tenemos que ser misericordiosos y poder dar más allá de lo que ya hemos dado y amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó a nosotros también. Que Dios te bendiga.